En esta ocasión vamos a ver dentro de los networking modes de VirtualBox de Oracle la opción de Bridge Networking. Y lo que veremos en primera instancia es un poco de teoría de en qué consiste el modo de Bridge Networking para después pasar a implementar una comunicación entre un host con macOS Catalina y un guest con Linux en su distribución de Ubuntu Server. Para conocer en qué consiste el modo de conexión con Bridge Networking, podemos tomar como referencia el manual de usuario directamente obtenido de VirtualBox, el cual nos dice que las principales características que tiene este modo de conexión es que ayuda a poder simular conexiones de red o redes en sí. También nos ayuda a ejecutar servidores directamente en el guest, lo cual nos deriva en que en términos de comunicación el modo de Bridge Networking nos va a permitir la comunicación entre una máquina virtual y un host, entre el host y una máquina virtual, entre máquinas virtuales y entre máquinas virtuales junto con una red. ¿Qué limitaciones nos presenta la conexión con Bridge Networking dependiendo el host que estemos utilizando? En Mac OS, la documentación eh, menciona que se ve limitada la funcionalidad cuando ocupamos en macOS la conectividad con Airport. Sin embargo, con IPv4 y con IPv6 la conectividad es estable. El problema está con otros modos de comunicación. En Linux la funcionalidad también puede verse limitada, pero directamente con algunas interfaces inalámbricas. Y en Solaris no se tiene soporte para el trabajo con interfaces inalámbricas. Para probar la comunicación en Bridge Networking, vamos a realizar el siguiente esquema de comunicación, que es entre una máquina host con Mac OS Catalina y con un guest con Linux Ubuntu Server en VirtualBox. El esquema de comunicación que queremos es el siguiente. Tenemos nuestra máquina física con macOS Catalina, tenemos nuestra máquina virtual con VirtualBox, con instalado Ubuntu Server como guest, y lo que queremos es tener una comunicación en Bridge Networking, la cual nos permita tener comunicación entre la máquina host y la máquina guest para en un momento dado establecer servicios a través de Ubuntu Server y poderlos utilizar a través de Mac OS Catalina. Para realizar la comunicación en Bridge Networking de nuestra máquina host con Mac OS Catalina y la máquina virtual con Ubuntu Server, lo primero que debemos realizar es cambiar la configuración de red. Para ello, en VirtualBox, seleccionamos nuestro servidor con Ubuntu Server, nos vamos a la opción de Settings, en la sección de Network, y como podemos ver de forma estándar, cuando creamos máquinas virtuales, esta es la configuración que tienen en la parte de red, que es en este caso de tipo NAT. Nosotros lo que debemos hacer es cambiar a Bridge Adapter y aquí podemos seleccionar la interfaz de red con la que nos podemos conectar. En este caso estoy ocupando la red Wi-Fi por default con Airport, que aunque se menciona que tienen limitantes con el uso de la configuración de Airport, lo que sí permite es trabajar de forma adecuada con direcciones IP en términos de IPv4, lo cual vamos a utilizar para conectarnos en este momento, por lo que no tendríamos ningún problema. Guardamos los cambios e iniciamos nuestra máquina virtual. Una vez que inicie nuestra máquina virtual de Ubuntu Server, debemos verificar cuál es la dirección IP que está siendo asignada al servidor, a Ubuntu Server, y para ello deberemos ocupar un comando que se llama ifconfig. Este comando no viene instalado de forma estándar en Linux. Eh,
se tiene que descargar un paquete de herramientas llamado NetTools, que va a permitirnos utilizar ifconfig, y este comando nos va a permitir conocer la configuración de red y ver las redes que tenemos disponibles, y a partir de ahí poder conocer la dirección IP. A veces, al momento de iniciar una máquina virtual, en este caso Ubuntu Server, aparece en el inicio la dirección IP del servidor. Sin embargo, si no aparece, debemos ocupar el comando ifconfig. Si el comando ifconfig no estuviera instalado, la forma de instalar el paquete ifconfig junto con todo el NetTools sería sudo apt install net-medio tools, damos enter, pediría el password. En mi caso ya lo tengo instalado, por eso no me instaló ningún elemento, pero esa sería la forma de instalarlo si es que no se tiene instalado. Ahora, si yo ocupo ifconfig, me muestra las interfaces de red que tenemos y me va a mostrar la dirección IP que se ha asociado a nuestro servidor virtual con Ubuntu Server. En este caso podemos ver inmediatamente abajo de ifconfig, bueno, en la segunda renglón de información, dice inet y luego viene la dirección IP que es 192.168.1.152. Una vez configurada nuestra máquina virtual de Ubuntu Server con Bridge Adapter, establecemos ya la conexión con la máquina host de Mac OS Catalina con Bridge Adapter y con esa dirección IP. Para probar la conexión que ya existe entre nuestra máquina host con nuestro guest, en este caso Ubuntu Server, vamos a ocupar una terminal en Mac OS, una terminal en Shell, en donde vamos a ocupar el comando ping, que es un comando que nos sirve para verificar si un host, una máquina, es alcanzable en términos de red. Debemos de proporcionar como argumento al comando ping la dirección IP que queremos verificar si es alcanzable. En este caso, la dirección es 192.168.1.152. Si la conexión está establecida, se verá cómo se comienzan a enviar paquetes desde nuestra máquina host con Mac OS Catalina hacia nuestra máquina guest, que es Ubuntu Server, y se tendría una comunicación completa y la comunicación de paquetes sería sin pérdida. Iniciamos la verificación de conexión para ver si es alcanzable a través de nuestra máquina con Mac OS Catalina, a ver si podemos llegar hacia el servidor de Ubuntu Server, y podemos ver que se ha mandado información a la dirección IP que acabamos de proporcionar al comando ping. Con control C podemos terminar y ver las estadísticas, y nos muestra que para la dirección IP 192.168.1.152 se enviaron 20 paquetes y los 20 paquetes fueron recibidos. Eso nos da un 0% de paquetes perdidos. Con esto podemos verificar que ya tenemos una conexión directa en red entre la máquina host y nuestra máquina guest. Veamos qué pasa cuando no hay conexión. Voy a apagar nuestra máquina virtual. Y en lo que termina nuestra máquina virtual, voy nuevamente a ejecutar el comando ping, y ahora podemos ver que ya no es alcanzable nuestro servidor con Ubuntu Server. Están requests de timeout que indican que se está esperando por respuesta del servidor. Con control C podemos terminar esta ejecución y nos muestra una estadística en donde el intento de conexión con el host 192.168.1.152 nos dio
que se intentaron transmitir 21 paquetes, de los cuales 0 paquetes fueron recibidos y el 100% de paquetes fueron perdidos. Con esto podemos observar que ya tenemos nuestra comunicación en Bridge Adapter para, en este caso, mi máquina host con macOS Catalina y con Ubuntu Server en máquina virtual. ¿Qué podemos hacer con esto? Pues como se mencionó en la parte teórica, la utilidad de tener en Bridge Adapter o en Bridge Networking es que podemos utilizar ahora Ubuntu Server como un servidor y simular una conexión en servicios con nuestra máquina host o hacer simulación en aplicaciones de red, lo cual es bastante útil en términos de investigación, experimentación o en términos académicos. Claro que también esto tiene su relevancia obvia en términos empresariales, en la industria, y actualmente tiene mucho mercado la parte de virtualización, además de que el procedimiento que hemos visto en este momento lo podemos seguir tanto en Linux como en Windows. Sería el mismo esquema de trabajo, en donde en Windows también utilizaríamos una terminal para validar la comunicación con el comando ping, y en Linux propiamente también con su terminal con el comando ping, validando la comunicación hacia Ubuntu Server. ¿Qué sigue a partir de aquí? Como comenté, podemos aprovechar este esquema de bridge networking entre nuestra máquina física o host con Catalina en la versión de macOS y con nuestro Ubuntu Server, y podemos instalar ahora un servidor de base de datos en Ubuntu Server teniendo un cliente de base de datos en macOS Catalina. En la siguiente entrega, pues veremos cómo se realiza la conexión para asegurar que a partir de nuestro host podamos consumir el servicio de base de datos a partir de un cliente de base de datos, y veremos cómo instalar un servidor de base de datos en Ubuntu Server para que podamos realizar ahora esta comunicación para base de datos. Gracias por su atención, espero que esto que vimos haya sido de utilidad para que puedan montar sus servicios en un servidor virtual como Ubuntu Server y puedan trabajar en cualquier aplicación que deseen. Nos vemos en el siguiente video.